A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder con la actualidad en política y economía. Hoy Agustín Monteverde y Luis Tonelli, dos prestigiosos, un economista y un analista político, de los más prestigiosos del país. Vamos a hablar con ellos de lo que estamos viviendo por estos días. Volvemos a la actualidad, por cierto, bastante preocupante. Como se repite cada tanto en las décadas acá en nuestro país, acá están los diarios que los chicos van a ir mostrando mientras que yo les hablo, donde el tema de la deuda, stand-by, crédito, siempre la misma historia desde hace décadas. De eso vamos a hablar con nuestros invitados y de las perspectivas que hay de ahora en más. Yo les quería hacer un breve comentario. Hay un tema que tiene que ver con esta volatilidad de los mercados, aunque hay momentos de tranquilidad quizás un poco ahora, pero que luego se vuelven a convulsionar o se volvieron a convulsionar, y donde hablamos de la cotidianidad de economía, pero en realidad va mucho más allá. El orden social es un conjunto de reglas abstractas, en general, que ordenan una sociedad. En realidad genera determinadas certezas para la convivencia entre las personas, para organizar las sociedades, el orden jurídico, en cuanto a lo que tiene que ver de la economía. Y cuando se modifican o se intentan cambiar esas reglas, ese andamiaje del orden social, es riesgoso, porque se sabe dónde empieza pero no dónde termina. Es lo que genera que las conductas sean determinadas, en determinados casos, predecibles. Y cuando uno lo baja a la vida real es cuando aparecen voces que de repente dicen que no saben, y pasó antes de las elecciones, si iban a cambiar o no la Constitución. O este tema de que no hay más, hay control de cambios, ya no es más libre el tema cambiario, si esto es ahora o es para siempre o llegó para quedarse. Si aparece la voz de Grabois hablando de reforma agraria, si esto se va a hacer o no se va a hacer, si va a tener acceso o no en algún momento ese hombre al poder. Y eso tiene que ver con la propiedad privada. Si la justicia, se van a revisar las sentencias, esta justicia que tenemos ahora es la que vale o va a valer la que va a venir después, ¿cuál vale? Este tema de la duda metódica también, junto con lo que les acabo de decir, que conforma parte del orden social, es riesgoso sacudirlo, moverlo, porque se sabe, como les dije, dónde empieza pero no dónde termina, porque el comportamiento humano es impredecible. En definitiva, esto tiene que ver con una dicotomía, una contradicción que es la igualdad y la libertad, y que siempre están en puja en todas las sociedades. Está en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, en todas las repúblicas democráticas, de encontrar un punto de equilibrio en esta contradicción, que ya lo tenemos, es el que hay ahora. Cuando se pone en duda de qué lado, si va a haber menos libertad en aras de la igualdad, o sea, cuánto nos van a sacar de la propiedad privada, por ejemplo, de los derechos y demás, en aras de la igualdad, o sea, cuando se modifica esa estructura de equilibrio, que hasta ahora está dada de una manera, pero que puede llegar a ser de otra, y no me refiero a si está bien, mal, si es lindo o feo, me refiero a un hecho sociológico o filosófico, si se quiere, que cada sociedad lo determina. Cuando uno modifica esas reglas, es peligroso. Por eso es tan importante y por eso está pasando todo lo que está pasando y tantas fluctuaciones. Por eso hay tanta incertidumbre, fuga de capitales, porque no se manifiestan, no hay acuerdo político. ¿De dónde vamos a estar parados en el futuro? Se requiere políticas de Estado y que dos estadistas, Macri, Alberto Fernández en caso de asumir, Cristina Fernández, digan qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el equilibrio y dónde vamos a estar, si vamos a seguir como hasta ahora o no. Después de la pausa, los invitados. Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil, San Isidro, Ay, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
A partir de ahora, todo va a ir para Aquí arriba hasta estamos, llegar un al lujo, cielo, gracias por sí, venir, hasta Luis, llegar que al cielo. estudiaste filosofía, que sos profesor, que estudiaste en Oxford, que estudiaste ciencias políticas y A ver si aprendí realmente... algo. Claro, esta es la impresión un poco que tengo, que esta es la base, diríamos, de toda esta incertidumbre que hay. ¿Cómo lo ves y qué es lo que crees que tendrían que hacer? Y nada, los escenarios posibles, ¿no? Mirá, es una de las tantas crisis que ha sufrido la Argentina y no porque estemos acostumbrados, no podemos decir que esto no sea terrible, ¿no? Cada crisis en la Argentina, hablo de crisis terminal, crisis que vuela todo por los aires, nos ha hecho retroceder décadas y nos ha sumido en un país muy diferente del que éramos, bueno, el que teníamos cuando, por ejemplo, yo era chico, ¿no? Con menos de un dígito de pobreza y ahora tenemos un tercio. Esto es, cada crisis ha sumado más de 10% de pobreza y una crisis nueva ya nos haría, bueno, que la Argentina dejara de ser una Argentina que sea desfigurada, sino otra Argentina, con otras aspiraciones y otras ambiciones. Así que es muy importante que no caigamos y evitemos otra crisis explosiva. No estamos en una crisis porque no sea explosiva, como la del 89, como el 2001. Y esto básicamente demanda de mucha responsabilidad de la clase política, y especialmente de los que están a cargo ahora de alguna manera del proceso. Vos viste que las democracias hoy son democracias que tienen un componente virtual muy fuerte, y pese a que las elecciones PASO lo que nos han dejado es casi un presidente deselecto virtualmente y un presidente electo virtualmente, porque le faltan las elecciones donde realmente la voluntad popular se exprese, esto ha generado realmente un tembladeral insoportable, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Porque uno de los interrogantes de la gente son esas. ¿Quién va a gobernar? Bueno, si llega a confirmarse que Alberto Fernández es el presidente, todo el mundo que lo conoce en persona, como yo lo conocí, sabe perfectamente el carácter que tiene y la personalidad, pero hay quienes ponen en tela de juicio que quizás el poder lo puede detentar Cristina, en este caso que puede tener mayor acceso el muchacho Grabois, que acaba de hacer estas declaraciones, que la acompañaba la expresidenta a los juzgados. O sea, todo es como que se pone en tela de juicio, ¿te das cuenta? Bueno, viste que la política finalmente, como decía Machado, también se hace andando, ¿no? Y aquí, si Alberto Fernández es presidente, lo es por una decisión muy inteligente, muy estratégica en términos electorales, una de las grandes jugadas de la política argentina, donde todos nos hacíamos imagen en la cabeza de un kirchnerismo a semejanza de lo que fue en sus últimos años. Y de ahí se paraba el gobierno. Y nos parábamos mucho para decir, bueno, esta es una Argentina y esta otra que se propone ya la vivimos. Alberto Fernández fue alguien que renunció cuando comenzó la radicalización del populismo, cuando fue el conflicto con el campo y el conflicto con Clarín. Ahí renuncia Alberto Fernández. Esto no quiere decir que no fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y que expresaba un kirchnerismo, pero yo estoy hablando del kirchnerismo de la radicalización. Entonces la jugada de Cristina Fernández de nombrar a alguien que había renunciado, que le había renunciado, ¿no? Y que la criticó como ninguno de los que criticábamos a la expresidenta la criticó. Fue una jugada de enorme sentido político, porque gracias a Alberto Fernández el kirchnerismo pudo mimetizarse en esa fuerza que finalmente se expresó en la ciudad, que se llama peronismo. No es que el gobierno no tuvo un desempeño electoral importante, claro que lo tuvo, sacó casi lo mismo que lo que había sacado, no en las PASO, en la primera vuelta del 2015, que es un número impresionante. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que el peronismo juntó todo y sacó lo mismo que ya había sacado Daniel Scioli en el balotaje. O sea, los números de Alberto Fernández son de balotaje, juntó todo el peronismo, no quedó ni un solo voto por juntar. Si vos sumás la parte de Massa, que era peronista, y la parte de Scioli, del Frente para la Victoria, Alberto Fernández sumó todo. Y ese fue el gran error del gobierno. Juntar a todo el peronismo de ese lado diciendo, bueno, quedan como kirchneristas y la gente odia el kirchnerismo. Primero que la gente es muy variopinta en la Argentina. Y segundo que el peronismo unido es casi el 50%. Está unido, pero hay ideologías de izquierda y de derecha. ¿Se van a terminar agarrando de los pelos el peronismo de izquierda y el de derecha en el mismo poder? Todo dependerá de cómo le vaya a Alberto Fernández. Esas son los interrogantes de la gente, ¿me entiendes? Todo dependerá de cómo le vaya a Alberto Fernández. Si a Alberto le va bien, los patitos, ¿viste? Se alinean. Los melones, ¿viste? Si la camioneta avanza, se acomodan.
Si la camioneta no avanza, empezarán obviamente las críticas de un lado o del otro, cosa que pasa en todo gobierno. Pasó en la Alianza, en este pasó moderadamente porque los partidos que integraban la coalición, más allá de las críticas a puertas cerradas, ¿no?, apoyaron totalmente al gobierno. El gobierno de la Alianza fue otra cosa. Pero siempre en política, cuando las cosas van mal, empiezan a saltar del barco los marineros, ¿no? Y ahí el problema que tenés, y voy a tu pregunta concreta, es que el poder político está en el banco de suplentes y el delegado en la presidencia. Siempre que en la Argentina el poder político estuvo en el banco de suplentes, hubo problemas cuando hubo problemas. Entonces, cuando las cosas fueron mal, fueron peor. Desde el primer turno, Urquiza delegó, como no podía ser reelegido, la presidencia de alguien que había dormido toda la Convención Constituyente, se llamaba Derqui. Derqui llegó y empezó a hacerle el interno a Urquiza con Mitre. ¿Qué hizo Urquiza? Bueno, fue a Pavón y se dejó ganar. Chao, Derqui. Primer turno, la Alianza, don Raúl Alfonsín en el banco de suplentes. Bueno, las críticas que hizo a lo que era el plan de la Rúa fueron muy importantes, ¿no? Aunque las haya dicho en el programa de Mirta Legrand, me acuerdo. Entonces digo, eso es algo que tiene que ver con la política. Y ahora, Alberto Fernández tiene su oportunidad, porque tiene su lapicera, ¿viste? Él es el que tiene que llevar adelante la política del país en momentos que van a ser muy difíciles. Estas fuerzas radicalizadas que proponen medidas socialistas, comunistas o como quieras llamarlas, de reforma agraria o de avanzar sobre la propiedad privada y de este tipo de reformas, ¿cuál es la cabida que pueden llegar a tener en esta dicotomía en el poder? Bueno, creo que Alberto Fernández le dé un ministerio, ¿no? Digo, no creo. Y son personajes, digamos, en el margen de un fenómeno político como el que se viene con Alberto Fernández presidente, no en el kirchnerismo. Digo, pero aún cuando estaban en el kirchnerismo, estos personajes tampoco eran los que mandaban en la política concretamente, ¿viste? Son voces. Si las cosas van mal, esas voces van a ir subiendo de tono. No creas, que eso es natural. Pero mientras tanto, Alberto Fernández tiene que enfrentar un país con todos los motores económicos apagados. Pero bueno, después va a venir ahora Mario y va a dar su punto de vista. ¿Cómo ves Pero el en tema realidad vos no tenés ni commodity, no tenés inversiones, no tenés deuda. Es un país complicado, ¿no? Me hace acordar a lo de Duhalde, ¿no? La última esos 2 años. Haciendo shale, ¿no? Exprimiendo las piedras de la política, ¿no? ¿Cómo ves al gobierno en este contexto donde iban con todo por la reelección y ahora están como desinflados? Y bueno, se han pegado un golpazo tremendo, ¿no? Entonces, cuando vos pensás que el peor escenario es estar a algunos puntitos y te toca esto que casi el peronismo ya tiene los números de un balotaje, cuando vos tenés que enfrentar la primera vuelta, y tu electorado va a tener en la mesita no la opción solamente de Mauricio Macri, porque está la de Lavagna, está la de Gómez Centurión, está la de Espert, ¿no? Voto en blanco, y eso es voto que se pierde. Entonces, ¿cómo puede estar el gobierno? Y el gobierno está agobiado por un horizonte que no era el que esperaba y encima en una tormenta perfecta. Y cuando hay una tormenta perfecta, ¿viste? O sea, no hay quien la pueda soportar físicamente. Pero es fundamental para que no tenga la suma del poder público que siga bregando por más votos el macrismo. Sí, por supuesto. Me da la impresión de que podemos terminar una hegemonía. Sí, pero tenemos hoy una paradoja, ¿no? Porque el gobierno que está en este momento en la presidencia prácticamente tiene que hacer un llamado, como bien lo hiciste vos ahora, a controlar, ¿no? O sea, ser un buen opositor. Dame herramientas para ser opositor. Está gobernando. Es muy complicado, ¿no? Entonces, digo, es más, como están las cosas, yo creo que, digamos, lo que ha sido la coalición hasta ahora va a tener ajustes. Vos fijate que siempre se necesita un territorio importante. Ahí está Horacio Rodríguez Larreta, que si bien no la tiene fácil como antes, uno piensa que va a ser reelegido, pero bueno, todo lo que es el macrismo, el ala más Marcos Peña, me parece que va a tener algún tiempo de vacaciones, ¿no? Y todo eso se va a reacomodar, inclusive fuerzas internamente, digamos, el radicalismo, bueno, ahí me parece que Cornejo, si en Mendoza gana de vuelta el radical Suárez, y aquí está Martín Lustó, me parece que van a ser fuerzas opositoras, ¿no? Alrededor de esas figuras. Bueno, en realidad vos ya das por descartado de que pueda haber
O sea, es altamente improbable que pueda Soy ganar, politólogo, dar no vuelta. soy ni político ni cura, si no No, te diría, sí, pero no, magia no, digamos, pero- yo miro los números y los números son tremendos. Ahora digo, eso no tiene que llevar a ver, o sea, el desánimo está y es claro. Y lo que te digo aquí es que es muy importante, obviamente, la capacidad que tenga después esas fuerzas para reconstruirse desde la oposición y para hacer una oposición que es absolutamente necesaria. Sí. Pero me parece los números, bueno, se dan milagros en política, pero yo no me dedico a los milagros. Futurología no hacemos. No, y tampoco soy tarotista, Y gracias pero por bueno. todas tus lúcidas No, observaciones, digo, Luis. trato de ser Gracias. honesto. Gracias y te vuelvo a invitar en otro momento. Bueno, muchas gracias. Después de la pausa, Agustín Monteverde, hablar de economía. Ya volvemos, no se vaya. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Aquí estamos, como todos los años, con Agustín Monteverde, economista. Gracias por venir, Agustín. Un gusto. Además, tengo que decir que muchas de las cosas que nos dijiste hace ya muchos meses se están cumpliendo. Con respecto a los bancos y de todo lo que la está realidad pasando. puede gustar o disgustar, pero lo que yo, en definitiva, pintaba era la radiografía de lo que es. Lo que está ocurriendo hoy en realidad ya ocurrió antes, simplemente empezamos a ver las manifestaciones de aquello que estaba bajo superficie, nada más. A diferencia de los que hicieron la encuesta, que la pifiaron en política, vos, tus pronósticos en materia económica fueron acertados. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, ¿cuál es la razón, que estaría bueno que la gente entienda, de esta crisis? ¿Por qué se están saliendo de crisis cambiaria a crisis bancaria? O sea, ¿qué pasó? Al comienzo de este programa mostraste los titulares de diarios de épocas muy distintas. Si yo tuviera que hablar de cuáles son los problemas centrales de la economía argentina, los problemas estructurales de la economía argentina, yo te diría que hoy son exactamente los mismos que 4 años atrás, cuando Cristina Kirchner preparaba su salida del poder, que 18 años atrás, cuando se precipitaban los tiempos de Fernando de la Rúa, y que 30 años atrás, cuando el que precipitaba la salida del poder era el presidente Raúl Alfonsín. Es decir, concretamente, el tamaño demencial del gasto estatal, que es por entero gasto político, ya que es por entero gasto político, ha sido el problema que nos viene además en paralelo hundiendo a este país, y nos sorprendemos que la pobreza aumente. La pobreza aumenta porque seguimos las recetas exactamente inversas que las que siguió cualquier país de los que crecieron. Los países crecieron siempre con una misma fórmula, que no es la de los planes sociales, no es la de gastar más de lo que se genera, no es la de las cargas fiscal aplastante sobre el aparato productivo y sobre las familias para bancar la fiesta del gasto político, sino que es una fórmula basada esencialmente en trabajo, esfuerzo e inversión. Producir, generar riqueza. Es mentira que la Argentina es un país rico.
La Argentina podría ser rico. La Argentina es un país pobre porque estamos entretenidos distribuyendo la plata que generan otros y esos otros están cansados y dejan de... Bueno, sí. Hay 8 millones de personas manteniendo a 19 o 20 millones. Ese es un número que dio una fundación y que es repetido por muchos economistas, que ya lo hemos hablado acá hace años en el programa, aún bajo el gobierno anterior. En realidad, ¿sabés lo que me da la impresión de que eso llegó para quedarse? Bueno, a ver, podríamos entrar en ese análisis, pero vos querés explicaciones, recién pedías explicaciones de por qué... Y que por eso la gente se va. El gobierno perdió. Puede ser que... Bueno, el gobierno perdió porque esos 8 millones están hartos de sostener el resto. Están hartos, ya no pueden más, están agotados. Y esos son los votos que, si uno analiza la elección de 2017, por decirte algo, abandonaron a Macri en busca de otros horizontes. No solamente los de Gómez Centurión, no. También, e incluso, algunos hasta tal vez tuvieron un voto bronca con Alberto Fernández. Realmente esa clase, ese segmento que son los sectores medios, ¿no?, de la sociedad, está extenuado de soportar la fiesta, ¿no? Pero ¿qué otra forma va a tener? Porque esta fórmula que probablemente acceda al poder, al Fernández, vamos a poner más plata en el bolsillo. Concretamente, incluso Alberto Fernández nombró a China. O sea, ¿de dónde van a sacar la plata? Porque yo siempre les digo, la imaginación es muy frondosa. En algún momento estatizaron las FJP, que eran privadas, se gastaron toda la plata de las arcas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de la reserva. O sea, y cuando la plata se termina empiezan a emitir. O sea, ¿de dónde van a sacar ahora la plata? ¿Nos puede llegar a prestar China a cambio de algún tipo de que se queden con recursos naturales? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Esto es seguir con la magia. Lo que la Argentina necesita es, de una vez por todas, tomar el toro por las astas. Es decir, lo que no podemos es pretender seguir con la fantasía de que uno gasta más de lo que le da el cuero. Pensar en la receta china es pensar otra vez vivir de aire de los chinos, que no son idiotas, que nos van a querer cobrar, y el día que se nos ocurra no pagarle, no van a ser como el Fondo Monetario Internacional o como un fondo de inversión americano. Van a venir y le van a cortar las manos a los idiotas que se les ocurrió. Los chinos nos dan puntada sin hilo. Tenemos una base militar, aunque sea negado eso, en el sur del país. Todo eso a cambio de un swap que no podemos usar. Supuestas reservas que en realidad no se pueden usar, que no forman parte de las reservas netas efectivas. Entonces, yo recomendaría de que empezáramos a hacer los deberes en serio, ¿no? Porque si no esto... ¿Vos creés que el peronismo lo va a hacer en el poder? Yo creo que el señor Fernández es un hombre lo suficientemente pragmático para hacer cualquier cosa. De todas formas, recordemos que más allá de la rara coalición que están formando este Frente de Todos, va a asumir una condición muy diferente a lo que fueron los gobiernos kirchneristas. Acá ya no hay nada para repartir. Solamente las pavadas del señor Grabois pueden entretener a la gente, pero si se ponen con esas idioteces ya de distribución del capital y qué sé yo, lo único que van a terminar es literalmente terminar hundiéndonos. No veo esa posibilidad. El susto de Venezuela era lindo para la campaña electoral, para que lo usara el oficialismo, pero no lo veo realmente practicable en la Argentina. Para eso se requieren Fuerzas Armadas dispuestas a transformarse en un poder dentro del Estado, ¿no? ¿Cómo terminan en general estas historias? No vamos a hacer futurología, pero viste que hasta ahora es todo como... Está como manejado, bueno, diríamos en parte, control cambiario, a tales no les voy a pagar, pero lo demás lo vamos a mandar al Congreso para ver de qué se reperfilar. O sea, ¿cómo ves que va a terminar económico esto? Y a ver, como no atendimos los problemas estructurales, aparecieron los problemas inmediatos, los problemas urgentes. Y finalmente, como tampoco los atendimos, incluso estos
terminaron por estallar. Y en eso estamos, con una crisis en curso. Bueno, llegó la hora de las consecuencias. Ya no hay opciones buenas para el gobierno. Todas son malas. Tiene que elegir entre vaciar literalmente de reservas al país para defender un valor de dólar o dejarlo tomar altura, la que sea, que se fije, para defender las reservas. Lo conveniente probablemente para el país sería lo segundo, pero para hacer lo segundo se requeriría algún acuerdo de las fuerzas políticas, que es imposible en un país donde la clase política es cualquier cosa menos patriota, digamos. ¿Lo único que nos salva es un acuerdo? Porque realmente, viste para lo que yo dije al principio del programa, para transitar la coyuntura, son cosas muy importantes las que están en juego para y transitar la coyuntura el drama, sin que esto se destroce, lo que estamos viviendo. Para transitar la coyuntura sin que esto se destroce, yo creo que sí. Creo que la Argentina, lamentablemente, así, en el camino que estamos, vuelca y, o sea, esta crisis estamos a menos de la mitad de la película. A menos de la mitad de la película y con rumbo firme hacia las rocas. La verdad que esto es lo que yo veo, lamentablemente. O sea que la política es la que nos está llevando. No, es que pasamos de crisis financiera a crisis económica. Y de ahí a crisis bancaria. O sea, de una cosa Lo que increíble. pasa, Elizabeth, que como todas esas crisis que vos marcabas ahí en esas tapas de ya lo diario, vivimos todo. Todas fueron un momento que sirvió para tocar fondo y volver a andar. Pero para volver a andar, ¿en qué sentido? En vez de volver a andar para tomar el toro por las astas, para resolver los problemas estructurales de la economía argentina, que llevan 6, 7, 8, 9 décadas, no, se usaron para seguir la fiesta y para que los políticos siguieran haciendo su negocio. Bueno, la verdad es que si uno se tiene que atener a la historia de quién puede ser el ganador en estas elecciones, no es muy alentador en ese sentido lo que uno puede esperar, digamos, ¿no? Bueno, yo te agradezco que hayas estado acá. La verdad que lamento que hayas tenido razón el año pasado y este año, principio de año, cuando nos dijiste que iban a chocar. Espero equivocarme ahora. Yo te agradezco haber estado acá. Perdón por la realidad. Y bueno, volvemos a terminar el programa pidiendo un acuerdo que sea mucho más que unas simples llamadas, varias llamadas por teléfono. Estamos todos en el mismo barco, ya vivimos decenas de crisis. Yo crecí con todos esos diarios, por eso los puse al principio del programa. El segmento se llama La Calecita, se los hago todos los años desde hace 16 años, de que la Argentina es como una calecita, porque siempre se repiten las historias con los mismos títulos, desde que yo era chiquita, décadas atrás. Y yo me quiero bajar de la calecita, no sé usted, supongo que sí. Y en el medio todos los pobres que van quedando en el camino. Espero que esto se termine acá. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao.